Así como hay requerimientos racionales sobre el pensamiento, hay requerimientos racionales sobre la acción, y el altruismo es uno de ellos. Esta sentencia está tan cabrona que tiene que empezar con ella, y, por lo visto, también Thomas Nagel, quien inaugura su obra titulada La posibilidad del altruismo. En ese trabajo el autor hace una defensa del racionalismo moral en contra del egoísmo moral. El primero es una afirmación general de que las acciones de las personas pueden estar motivadas por requerimientos puramente racionales. En otras palabras, tus acciones están motivadas por razones. Nagel cree que el altruismo es un ejemplo de esta racionalidad y quien actúa así es evidencia a favor de que sigue criterios racionales. Profesional. Muy profesional. Todo esto va a estar pesado, o eso creería, pero se ha dicho que incluso la llamada filosofía analítica no es tan rigurosa. Así que, bienvenidos a otro análisis, no la se va, canal en el que se analicen y reflexionan temas desde una perspectiva filosófica. Todos los viernes, o casi, subo videos sobre una reflexión, análisis o documental. Así que si este es tu última vez aquí, considera suscribirte. Y si no, también activando una campanita para que no te pierdas algún video futuro, porque puede que haya días aleatorios en que lo suba. La situación en la que se gesta el libro. Thomas Nagel es un filósofo estadounidense nacido en el año 1937. Tiene 84 años. Se ve que los filósofos viven bastante, entonces no se mueren de hambre. Él escribe The Possibility of Altruism. ¿Se dice así? En el año 1970. Ya le cuelgan bastantes años desde ese entonces, al menos 51. Cabe mencionar que se doctoró en filosofía en la Universidad de Harvard con la tutoría de John Rawls. Para quien no lo sepa, él que escribió una de las obras cumbre de la filosofía política llamada Una teoría de la justicia. Hablé un poco de él en otro video en el que analizo una película llamada El Hoyo. Dejo una tarjetita por si le quieres echar un vistazo. Continúo. Dio clases en la Universidad de Princeton, en el que compartió pasillos con Saul Kripke, Bas van Frozen y David Lewis. Todos ellos grandes filósofos, por cierto, y el último no escribió Alicia en el País de las Maravillas. Todo chido hasta ahí, pero veamos en qué situaciones se gesta el libro que hoy analizamos. Este tiene que ver con un tema de la racionalidad práctica. Ojo, para aquellos que pidieron que hablara más de la razón práctica, desde Hume y Kant ha habido una discusión que se centra sobre qué nos motiva a actuar, deseos o razones, suponiendo que sean mutuamente excluyentes. Los racionalistas, como Kant, sostienen que la razón, por sí misma, es capaz de motivar acciones intencionales y no depende de si quieres, puedes, deseas, admiras o por un helado. Según Kant, si la moral y autonomía son objetivas, entonces está libre de deseos o inclinaciones. Si no ocurre esto último, entonces es subjetiva, con lo que negamos que haya autonomía. Según Kant, los deseos suelen ser hedonistas, es decir, que buscas el puro placer. Si nuestra moral siempre es subjetiva, hedonista, entonces todos hacen lo que quieren y nunca lo que deben. Pero si se demuestra que siempre es así, que siempre actuamos por deseos, entonces no hay posibilidad de una moral objetiva, sino solo subjetiva. Tus razones morales son tan buenas como las mías, diría cualquier bandita. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Todo sería una mera ilusión de gustos y de lo que nos parece correcto, pero nada objetivo. Incluso, hablar de moral sería hablar de qué sabor te gusta a tu helado, y desde Kant ha habido intentos por ofrecer objetividad a la moral y la han perseguido a través de la razón. Ah, qué chido. ¿Puede haber otra forma de alcanzar la objetividad? Claro, como a través de hechos objetivos o propiedades, pero Kant se aferró a la razón para dar sustento objetivo a la moral. Por otro lado está Hume y las teorías de este tipo que dudan sobre el rol que tiene la razón para motivar la acción de los agentes. Sostienen que los deseos son los únicos que nos impulsan a actuar y la razón solo tiene un papel instrumental. Como diría Hume, la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones. Esta no puede influir en las pasiones y estas tampoco en la primera. Así que sostiene que detrás de cada acción siempre hay un deseo que nos impulsa y una razón que nos dice cómo conseguirlo. Tal vez quieras unos chetos y dices, voy a agarrarle unos 10 varos a mi jefecita para comprar mis chetos. El deseo es el antojo de unos chetos y la razón te diría cómo comprarlos, agarrando el varo. Justo aquí, en esta discusión, es donde se encuentra el texto de Thomas Nagel, entre racionalistas y pasionalistas. El altruismo es racional. Como vimos al principio, en la entrada del video, si es que lo vieron, Nagel comienza por adoptar una postura racionalista. Argumenta que la razón es suficiente para motivar la acción. En otras palabras, para que hagas algo voluntariamente es suficiente con que tengas argumentos para hacerlo. Nagel supone que la razón sí influye en nuestros deseos. Esto quiere decir que debemos reformular cómo entendemos estos últimos. Nagel demuestra que hay acciones motivadas por razones y son las acciones altruistas. Lo que hace con esto es decir, hay casos en los que es verdad que la razón es suficiente para motivarnos y nos da esos casos de acciones altruistas y prudenciales.
Sigue. Respecto a cómo es que las razones motivan a nuestros deseos, Nagel distingue dos tipos de deseos, motivados e inmotivados. Los deseos motivados son aquellos que tienes una vez que te has dado cuenta de que hay una razón para perseguirlos. Aquellos a los que llegas por deliberación y decisión. Por ejemplo, ahorrar para tener dinero en un futuro podría ser un deseo motivado. Deseas ahorrar por algo que en el futuro puedes tener y además puedes darle una explicación racional. En cambio, los deseos no motivados son aquellos que nos asaltan, como un impulso o un apetito, como cuando te encuentras atorado en el tráfico y te asalta el deseo de querer dejar ahí el auto e irte en bici. Nagel sostiene que los deseos son de dos tipos, y si es así, debemos tratarlos de diferente forma. Los deseos que le interesa tratar son los motivados, porque son evidencia a favor de que existen situaciones en las que incluso nuestras acciones están motivadas por razones. Entonces la cadena de acción es así. Hay una razón, esto causa un deseo motivado, y esto te lleva a actuar. Toda acción tiene un deseo que impulsa la acción. Y no a toda acción le corresponde una reacción. Bueno, eso sí, pero eso es de otras cosas. Y algunos de ellos son motivados. Mucha vuelta solo para sostener que las razones pueden explicar las motivaciones que nos llevan a actuar. Aunque con todo esto parece ser que hay una dificultad. ¿Por qué requerimos que existan deseos en la motivación de nuestras acciones si podemos prescindir de ellos? No requerimos que existan. No, God! No, God, please, no! 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 Podemos prescindir de ellos, y Nagel va a argumentar a favor de una teoría de la motivación prudente, la razón prudente. Según Nagel, la razón puede motivar la acción. Y tal vez digas, pero si yo he visto gente que no tiene razones para actuar, es verdad. Lo único que dice es, hay algunas acciones motivadas por la razón, no todas. Por ejemplo, día a día necesitas cierta cantidad de dinero para tu comida, el transporte o pagar tus servicios, pero la gente ahorra dinero incluso para cubrir un poco más de los gastos que tiene día a día. Estas personas ahorran para el futuro porque saben lo que van a necesitar. Otro ejemplo, la gente compra comida para la semana, aunque no tenga hambre en ese momento, pero saben que la tendrán en el futuro. No estás actuando por un deseo presente, sino por uno futuro. ¿Qué? Las teorías humeanas creen que si actúas, hay un deseo presente y no futuro. Nagel dice, si sabes que vas a tener un deseo futuro, entonces tienes una razón ahora que te permitirá satisfacer ese deseo futuro. Y no importa lo que desees ahora. Espera, antes de que digas, pero tienes un deseo presente de satisfacer uno futuro. Sí, lo tienes, pero está motivado por una razón. Además, asumes que la naturaleza se comportará igual por inducción y que seguirás siendo la misma persona y no otra. Que te preocupe el futuro y que creas que vas a tener los mismos deseos que en el presente o que tuviste en el pasado depende de la asunción de que todos los tiempos son lo mismo. Entendemos el tiempo desde un punto de vista neutral y según Nagel, un agente racional ve el tiempo como neutral. Actúas en el presente como si el futuro fuese a ser igual. Adoptas un requisito racional, el de la visión neutral del tiempo, y el altruismo es análogo. Adoptas una postura neutral de tu personalidad. El altruismo es razón práctica. Nagel argumenta que el altruismo es un caso de razón práctica. Sutil. Cuando dirigimos nuestros deseos hacia otros, suponemos que son iguales a nosotros. En otras palabras, el altruismo es verse a uno mismo impersonalmente, como uno entre otras personas. Si tienes una razón para promover tus intereses, entonces también la tienes a primera vista para promover la de los otros, suponiendo que te veas a ti mismo como cualquier otro. En otras palabras, ver a las personas teniendo una existencia real como la tuya es adoptar un punto de vista impersonal, una característica de la razón práctica. Esto lo hace afirmando que una de las demandas de la moralidad es ver a las otras personas como iguales, tratarlas igualmente, sin discriminación, cuando así lo requiera. De allí concluye que, en efecto, el altruismo solo es posible si somos racionales o actuamos racionalmente. El humeano diría que no es así, que el altruismo no es algo racional que nos motive a actuar. Según ellos, como Bernard Williams, si actúo de forma altruista es porque tengo un deseo de que otras personas lo satisfagan. Aunque Nagel dice, eso sigue siendo un deseo motivado por la razón porque reconocemos la realidad de otros y te ves como uno de ellos. Todo esto nos lleva a lo siguiente, si actuar de forma altruista es racional, entonces ser egoísta o inmoral es irracional. Esto es una consecuencia muy pesada por las siguientes razones. Preferir que nuestro dolor esté en el pasado y no en el futuro sería algo irracional porque tenemos preferencia por un tiempo y se supone que nuestras razones tienen que ser atemporales. No deberíamos tener una preferencia
preferencia por el pasado o el futuro. Todos los tiempos son iguales. Por otro lado, debemos recordar que somos parciales cuando preferimos a nuestra familia o amigos respecto a los extraños y nos comportamos con ellos de una forma que no toleraríamos con personas ajenas. Pero la racionalidad nos dice que debemos tratar a todas las personas de la misma forma en situaciones similares, a menos que haya algo que justifique un trato diferente. Si no tratas a las personas de igual forma, no adoptas una vista impersonal. Eso no implica que la persona sea irracional y que no reconozca a otros como seres existentes o reales, pero se preocupa más por las personas cercanas. Parece que es una condición natural más que racional, lo que da como resultado que alguien pueda seguir siendo racional, aunque sea inmoral, como tratar a las personas de distinta forma. Eso sería un problema a la afirmación de que la moralidad debe estar motivada por razones objetivas, donde esto se entiende como ser neutral, temporal y personal. Aún así podemos imaginar que Nagel nos diría que incluso en aquellas situaciones que parecen subjetivas, todavía hay razones objetivas que nos motivan, lo cual haría que la teoría sea mucho más compleja. Aún así, el autor seguiría sosteniendo que el altruismo es un ejemplo de la racionalidad práctica. Muy bien, pues, estupendo. Vamos, muy completamente importante. Conclusión. El libro de Nagel es una defensa de las motivaciones racionales de la acción. Construye una defensa sólida a la vez que ataca posibles objeciones de teorías humeanas. Quiero decir que hace un ataque en contra del egoísmo o subjetivismo moral, que sostienen que las motivaciones de las acciones son siempre deseos. Esta defensa sólida le ha valido a Nagel estar en las discusiones filosóficas por más de 50 años, sobre todo en países de habla inglesa. En cambio, en México u otros países hispanohablantes no ha sido muy debatido. Si echas un vistazo en YouTube, pocos han sido los canales de temas filosóficos que han hablado de ello. No quiere decir que no lo hayan hecho, sino que ha sido un poco ignorado. No como otros filósofos tradicionales como Nietzsche, Adorno, Sartre, Foucault, Kant, Hegel, Platón o Aristóteles. El libro de la posibilidad del altruismo puede ser leído por cualquier persona interesada. No debes tener un entrenamiento filosófico, si es que hay algo así, para entenderlo. Cualquiera con algo de tiempo y curiosidad será capaz de beneficiarse de su lectura y estoy seguro de que constituirá parte de tu acervo cognitivo y sobre todo personal para llevar una buena vida. Si gustas adquirir el libro, te dejo un enlace en la descripción. Comprando a través de él apoyas mi trabajo sin que te cueste un centavo más. Es solo una recomendación, no tengo la intención de venderte el libro. Ahora que si adoptas una postura impersonal, sabrás que estaría chido que le dieses a las suscribidas y las campanadas a la campanada, para que el huevonazo de YouTube salga de sus aposentos y te avise cuando hay video nuevo. Abajo en la descripción te dejo mi cuenta de PayPal y otras para aportaciones monetarias voluntarias, mi canal en Spotify, e Instagram y un correo para asesorías filosóficas. Y ya que andas por allí, dale las me gustadas y las compartidas, dejándome saber si serás más racional. Muchas gracias por permanecer hasta aquí, que ya es bastante. Y recuerda, nunca dejes de cuestionar. Chao.